Verso 35. Gloria a Dios. El último domingo de este mes, hermanos, vamos a hacer el culto más temprano. El último domingo de este mes lo vamos a estar haciendo a las 5 de la tarde. Recuerden, el último domingo de este mes, amén, lo vamos a estar haciendo a las 5 de la tarde, amén, estén orando por el lugar, amén. En el nombre del Señor Jesús. ¿Lo han encontrado, hermanos? Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces recuerde, el último domingo de este mes que hacemos, más temprano, vamos a hacerlo más temprano para que puedan venir los hermanos que no pueden venir por el horario. Ahora cuando nos vayamos lejos, vamos a tener que tener un helicóptero. Bueno, amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Lo han encontrado, hermanos? De la lectura. ¿Lo leemos con ustedes? Amén. ¿O lo quieren leer ustedes? Así no se me adorna el culto. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. ¿Lo han encontrado? Amén. Muy bien. Y si los enviaren ayunas a sus casas, desmayarían en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos les respondieron: ¿dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en la tierra, y tomando los 7 panes, y habiendo dado gracias, lo partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusiesen delante de la multitud. También tenían unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiese delante. Y comieron y se saciaron, y se regocijaron de los pedazos que habían sobrado. 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Vamos a inclinar nuestros rostros. Te damos gracias, Señor Jesús, en esta hora. Te pedimos que nos estés bendiciendo y tocando con tu poder, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Todos sabemos que la bendición de Dios es la que produce fruto. Aun cuando aparentemente podamos estar equivocados o podamos estar sin esperanzas, es la bendición de Dios la que va a producir fruto. Y tenemos que procurar que esa bendición no se retire de nosotros. No son las circunstancias, no son quizás la modalidad espiritual en los que encontramos, sino es que la bendición de Dios va a producir fruto en nuestra vida. Y sin bendición de Dios no hay esperanza. Amén. Por lo tanto, se pueden suscitar muchas dificultades en nuestra vida. Pero todas las podemos saltear si la bendición de Dios está ahí. Si la bendición de Dios está con nosotros. La palabra de Dios dice que el enemigo vino para matar, hurtar y destruir. Mas Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Amén, gloria a Dios. Y el enemigo quiere venir contra la bendición. El enemigo quiere destruirnos en la iglesia. El enemigo quiere quebrar la voluntad. El enemigo va a traer chimentos, el enemigo va a traer problemas, el enemigo va a desgastar la comunión, el enemigo viene para destruir. Y cuando usted sabe que el enemigo viene para destruir, usted tiene que orar, porque nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra las huestes satánicas de la maldad. Amén, gloria a y Dios. ellos quieren venir a robar nuestra bendición. Amén. Por eso quisiéramos que nos deteniésemos un minuto para ver el caso de la multiplicación. El doble milagro, Jesús primero lo hizo para 4,000 y después para 5,000. Y vemos este milagro en relación a la bendición con Dios.
Y vemos que no depende de otros, no depende de la cantidad y de la abundancia que tengamos para recibir la bendición. Amén. No depende de la cantidad de panes ni de la cantidad de peces. No depende de lo que podamos tener, sino depende de que lo poco que tengamos esté la bendición de Dios sobre ellos para que se multiplique. Amén, Para gloria a que Dios. haya bendición. Amén. Lo que ellos tenían no era suficiente para alimentar a 4.000, tampoco para alimentar a 5.000. Pero ¿sabe por qué sucedió el milagro? Porque no depende de lo que tenemos, sino depende de tener con nosotros la bendición, que es la que va a obrar el milagro. Amén. Muchas personas están en la iglesia y no tienen bendición. Entonces detienen el milagro. Y no tienen bendición porque les gusta desunir. En la unidad, en la comunión, está la bendición. Cuando el Pentecostés se derramó porque estaban unánimes. Y unánime no quiere decir que estaban juntos por ese momento y ni bien dijesen amén, salen a arrancarse los pedazos. Sino que estaban unánimes juntos en espíritu para recibir la bendición. Amén. Entonces tenemos que darnos cuenta de que no se trata cuánto podemos sacar nosotros de nuestro depósito personal, sino en recibir la bendición de Dios, en acercarnos a la bendición de Dios, que va a ser el que va a multiplicar nuestro depósito personal. Tenemos que reconocer, hermanos, que la seguridad no está en lo que tenemos, sino la seguridad está en que cuán grande es nuestro Dios. Amén. Y a veces Dios escarmienta porque Dios quiere que nosotros digamos, Señor, todo depende de ti. Que nosotros nos demos cuenta que dependemos solo de la bendición de Dios. Y que nos demos cuenta que cuando Él saca la bendición, todo se paraliza. ¿Verdad? Y nos preguntamos, ¿por qué saca la bendición entonces? Hay muchos cristianos que son como los nicolaitas, que están solamente para detener. Son como esas tribus paganas que vienen e infectan el alma. Y todo se detiene. Pero debemos saber claramente que cuán cerca estamos de la bendición de Dios es como se va a multiplicar la riqueza en nuestra vida. Por eso nosotros tenemos que aprender a decir, Señor, todo depende de tu bendición. Todo depende de Él. Todo depende de Él. Esto es muy importante. Cuando más cerca de Dios estamos, más bendecidos vamos a estar. Y no va a importar cuántos panes y cuántos peces haya en la canasta. No va a importar cuán imposible sea alcanzar un milagro o cuán difícil sea. No va a importar que todo esté paralizado a tu alrededor y que todo se caiga. Lo importante es que la bendición de Dios esté. Y cuando la bendición de Dios está, hermanos, tiembla el enemigo. Cuando la bendición de Dios está, los muros caen. Cuando la bendición de Dios está, el creyente se salva. Por eso no era el pan y el pez alimentando a los 4.000, sino que era la bendición de Dios, que no solo lo estaba alimentando físicamente, sino que también estaba alimentando su alma hambrienta. Por eso tenemos que saber que el Señor es el que alimenta nuestra vida. Y si usted es detallista, va a ver que no antes, que no cuando los apóstoles tenían los panes y los peces en la canasta, se sucedió el milagro, sino que el milagro se produjo y la multiplicación se produjo después de la bendición de Dios. Cuando Dios los bendijo, ahí se multiplicaron. Por eso nosotros tenemos y necesitamos
esa bendición de Dios para que el milagro se multiplique en nuestra vida. Busquemos qué rumbo vamos a tomar. Porque el que conmigo es, por mí es. Busquemos qué rumbo vamos a tomar. Dios quiere que tomamos el rumbo de vencer los obstáculos. El rumbo de multiplicar nuestra bendición. El rumbo de dar justo con el lugar de la bendición. Acerquémonos para que Dios nos bendiga. Acerquémonos a Dios y reconozcamos que todo proviene de Él. Y usted se preguntará, quizás ahora no tenemos ni los 5 panes, ni los 5 peces. Quizás ahora no tenemos a lo a qué acceder. Pero yo le digo una cosa, con lo poquito que hay, si Dios nos bendice, se hace un milagro grande. Hay que tener fe. A pesar de que la necesidad de hoy es mucho mayor, es el mismo Dios que está presente. Y va a llegar el día que si nosotros permanecemos fieles, Él va a cumplir todos nuestros deseos, todas nuestras metas, todos nuestros sueños. Llegará manifiesto ese día por nuestro propio depósito. Va a llegar un día en que Dios va a abrir y dirá, tú hiciste tantos depósitos desde tal año, me eres fiel, tanto has pasado, tanto he sufrido, que ahora voy a multiplicar el depósito que tú hiciste. Por eso hay que acercarse a Dios. Él es la fuente de toda bendición. Él es la fuente de toda multiplicación. Nuestra fuerza, nuestro poder, nuestra labor, nuestra fidelidad son inútiles si no nos acercamos a Él, si no lo hacemos por Él, si no le damos a Él. Usted puede estar desanimado, cansado. Usted puede ver delante suyo ningún tipo de cambio. Pero cuando usted se acerca a Dios, todo se transforma. Amén. Por la bendición. La bendición es que cambia lo incambiable. La bendición es que transforma lo intransformable. La bendición es el vínculo que nos accesa a la conectividad de la realidad que queremos vivir. Si usted ve detalladamente, entonces Dios primero bendijo los panes y los peces. Luego el milagro se produjo y comenzó a alimentar a los 4,000 por segunda vez y a los 5,000 por primera vez. Y usted dirá, ¿por qué 2 veces el mismo milagro? ¿Sabe por qué? Porque nos es difícil aprender que Dios tiene todo poder. Nos es difícil aprender, a pesar de ser creyentes, que Dios puede romper cualquier barrera. Amén. ¿Verdad? Nos es difícil comprender que muchas personas, en lugar de ver al Dios que bendice, solamente miran la canasta con los panes y los peces. ¿Cuántas veces usted dice, yo no voy a poder llegar a esto, porque está mirando la canasta, porque mira los panes y los peces? Pero si usted mira al Dios tan grande que tenemos, verá que para Él nada es imposible. Deje de mirar los panes que tiene en su mano y mire al Dios que tiene en su alma. Porque lamentablemente a veces los panes son pocos, muy pocos. Y aún así seguimos aferrados a la canasta, aún así seguimos aferrados a los panes, aún así seguimos aferrados a los peces. Y esto hace que la obra de Dios se vuelva más pesada, más difícil. Pero
cuando usted deja de mirar la canasta y comienza a mirar a Dios, ya nadie le puede adivinar su respuesta, porque usted va a ser imprevisible. Dios nos hace ser imprevisibles, porque dependemos de Él. Amén. Y Él hace que las cosas imposibles sean reales. Recuerde que cuando más grande es la dificultad, más grande también va a ser la bendición. Amén. Cuando más difícil es conseguir algo, más se va a valorar. Amén. Y cuando Dios quiere hacer un gran milagro, nos pone en situaciones imposibles. Y cuando Dios quiere cambiar algo, te pone en situaciones imposibles que tú mismo buscaste, para demostrarte que te equivocaste por no esperar en Él. Y a veces vemos que las situaciones son casi imposibles, casi difíciles. Pero veamos la parábola. Con unos pocos panes y con unos pocos peces alimentó a 5.000 y a 4.000 por separado. ¿Verdad? Entonces, solamente nos queda esperar. Solamente nos queda confiar y esperar que suceda el milagro. Amén. Amén. Y este milagro, hermanos, consiste simplemente en que el Señor tome el control de nuestra vida. Amén. Porque si Él toma el control de nuestra vida, no hay milagro que no vayamos a recibir. Porque si Dios toma el control de nuestra vida, va a ser bendición tras bendición. Amén. Por eso dejemos que Él nos bendiga, para que se multiplique en nuestra vida y abunde la bendición. Amén. Dios quiere en esta situación difícil llevarnos al punto en que digamos, la iglesia depende de ti. No la vamos a cargar más al hombro. No vamos a hacer más nosotros lo que Dios espera que ustedes hagan. Hay que cargar la cruz, seguir a Jesús, creer en Él y Él hará. Va a ser bendecido, aún en circunstancias difíciles o imposibles, si dejamos que Dios nos guíe. Amén. Si nuestros ojos están puestos en Jesús, Él es autor y consumador de nuestra fe Amén. y hará cosas grandes. Pero si nuestros ojos están puestos en los panes y en los peces y nos aferramos simplemente a eso, nuestra bendición va a ser escasa y nuestra situación va a ser difícil de afrontar. Y a pesar de nuestra necedad y lo difícil que a veces somos, el Señor siempre nos saca adelante. Aún en momentos difíciles, vamos a experimentar la bendición del Señor. Porque el Señor nos quiere llevar a un estado, a un punto, en que sea un estado de total bendición. Amén. Y cuando el Señor nos lleva hasta allá, hasta la bendición, ya nadie nos va a detener. Vamos a continuar y vamos a continuar. Pero si usted simplemente está pensando en la canasta, en los panes y en los peces, y retiene solamente lo que tiene, la bendición va a ser difícil para su vida. Amén. Vamos a ponernos de pie. Si usted puede satisfacer su necesidad y dice, bueno, con lo que tengo me alcanza, va a perder la bendición, que es mucho mayor que lo que tiene. Mucho mayor. Tenemos que acercarnos a la bendición para poder experimentar un cambio real.
Amén. Debemos poner, hermanos, más atención en la bendición. Y debemos cada día más confiar en nuestro Dios. Amén. Por eso, aunque el enemigo revolotea alrededor, y aunque ponga circunstancias muy adversas, no debemos perder nunca el valor de la bendición. Amén. El valor de ser bendecido por Dios. Por eso debe gracias a Dios por ser bendecido. Amén. Jesús. Aprecie y cuide la bendición. Porque podemos perder lo que cada día estamos acostumbrados a tener. Y pensamos que lo tenemos por nuestro propio esfuerzo. Y en realidad lo tenemos porque es bendición de Dios. Amén. Si no eres agradecido, una mañana te puedes levantar y no va a haber trabajo. Y no va a haber qué comer. Y no va a haber con qué alimentarte. Y hasta ese momento tú no te dabas cuenta que era una bendición. Un lugar que te cobija. Y hasta ese momento tú no te dabas cuenta que era una bendición. Por eso debemos ser agradecidos. Debemos dar gracias a Dios por ser bendecidos. Porque al final, la verdadera sabiduría es el temor a Jehová. Y el que teme a Dios es agradecido con Dios. Y el que no teme al final de la historia va a ser rechazado. Y va a aprender a ser agradecido con Dios. Amén. Te damos gracias, Señor Jesús, en esta hora. Te pedimos, Señor, que nos esté bendiciendo ahora. Toca a tu pueblo ahora, Señor. Comienza a bendecir ahora en tu santo y divino nombre. Toca con tu pueblo, Señor. Amén.